Buenas noches, bienvenidos a este seminario sobre las fases y reglas básicas de la convocatoria DIAN 2022. Les damos la bienvenida a todos los asistentes, les agradecemos estar con nosotros el día de hoy. Eh, Les agradezco antes de dar inicio formal a este seminario, me confirmen por favor si está todo bien con el audio, si está todo bien con las diapositivas y con el video. Muy bien, reiterándoles el agradecimiento, aquí me confirman que está todo bien, entonces vamos a dar inicio. Reiterándoles el agradecimiento participar de este espacio, es muy importante para nosotros porque así estamos conectados todo el tiempo con las necesidades de las personas que participan de concursos públicos de méritos. También les queremos mencionar que Construyendo Méritos es una institución dedicada a la formación de personas para concursos públicos de méritos y para la función pública. Mi nombre es Sebastián Monsalve Correa y los voy a estar acompañando en este seminario en el cual vamos a abordar el siguiente orden del día. En un primer lugar, vamos a abordar las fases de la convocatoria DIAN 2022. En un segundo lugar, pruebas que se aplicarán en la convocatoria DIAN 2022. En el tercer punto, requisitos mínimos y características de los empleos ofertados en la convocatoria. En un cuarto punto, formalidades a tener en cuenta en la acreditación de la formación y la experiencia en la convocatoria DIAN 2022. En un quinto punto, reglas básicas de la prueba de valoración de antecedentes en la convocatoria DIAN 2022. Y finalmente, cómo prepararse. Eh, Debemos aclarar que previamente habíamos hecho mención que en este espacio íbamos a abordar algo de la metodología de evaluación de las pruebas escritas, pero eso lo vamos a dejar para un espacio posterior, porque en este punto lo que nos interesa es preparar y que ustedes logren llevar un muy buen proceso de inscripción sin errores y ante todo con una buena elección del empleo. Ese es el propósito de este espacio, también que conozcan las reglas técnicas más importantes de la convocatoria, los empleos ofertados, entre otra información que es, digamos, básica a la hora de postularnos a un empleo de carrera administrativa y en este caso específicamente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Entonces, sin más, vamos a desarrollar este objeto del día, invitándolos a que hagan sus preguntas a través del chat que encuentran en la parte derecha de su pantalla. El día de hoy vamos a estar alrededor de una hora y media aproximadamente digamos que en el desarrollo de este orden del día que acabo de mencionar. Esta charla queda grabada y será incorporada en el sitio web de Construyendo Méritos a partir de mañana por si la quieren consultar nuevamente. Muy bien, entonces las fases de la convocatoria DIAN 2022 son las siguientes. En un primer momento se desarrollan las inscripciones al concurso en la modalidad de ascenso. En esta modalidad solamente pueden postularse los empleados con derechos de carrera de la misma entidad. Se realizan primero las inscripciones en la modalidad de ascenso, ya que en esta modalidad los empleos ofertados deben recibir un número de empleados inscritos igual al número de vacantes que han sido ofertadas por empleo. Entonces, un empleo tiene 5 vacantes y se postulan 5 empleados de la DIAN, pues allí este empleo podrá continuar en el concurso en la modalidad de ascenso. Pero si para este empleo con 5 vacantes solo se inscriben 4 empleados de la DIAN para concursar en la modalidad de ascenso, este concurso no se podrá dar en esta modalidad y deberá pasar a convocarse este empleo en la modalidad de concurso abierto. Esa es la lógica que está detrás de estas diferencias entre las inscripciones en la modalidad de ascenso y las inscripciones en la modalidad de concurso abierto. Primero se realizan en ascenso y luego en la modalidad abierta. En la modalidad abierta, una vez se cierran las inscripciones en la modalidad de concurso en ascenso y se determina cuáles son los empleos que deberán declararse desiertos en esta modalidad y convocarse en modalidad abierta, pues se abren las inscripciones al concurso en la modalidad abierta. En esta modalidad puede participar cualquier ciudadano colombiano. Esto, digamos que es la característica fundamental del concurso abierto. Cerradas las inscripciones,
desde este punto lo vamos a mencionar, enfatizar, no se pueden aportar nuevos documentos. Entonces, es el momento específico de la convocatoria para aportar la totalidad de documentos personales de formación académica y de experiencia a través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, SIMO. Hasta ese momento de las inscripciones se pueden actualizar los documentos o información. Una vez se cierran las inscripciones, se realiza la fase de verificación de requisitos mínimos. Ya a partir de este punto, se tiene que haber contratado una universidad o institución de educación superior que opere el proceso de selección y que desarrolle, entre otras, la fase de verificación de requisitos mínimos. La fase de verificación de requisitos mínimos es la revisión que hace esta institución de los documentos que ustedes aportaron durante las inscripciones para determinar si cumplen o no cumplen con los requisitos mínimos del empleo de su inscripción. Esta fase tiene allí un color diferente porque producto de esta fase, si no seleccionamos bien el empleo de inscripción o si no aportamos bien los documentos, pues podemos salir del concurso de méritos y ser declarados como no admitidos. Y esto pues es algo que hay que evitar porque esto es algo que precisamente se puede y se debe evitar. Las personas que sí cumplan con los requisitos mínimos serán convocadas a la aplicación de pruebas escritas y no escritas, que vamos a hablar posteriormente de esas pruebas que se van a aplicar en la convocatoria DIAN 2022. Hay un conjunto de pruebas que se aplican por cada empleo. Cuando se agotan todas las pruebas, se conforma la lista de elegibles por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil. La comisión es un organismo creado por la Constitución Política de 1991, encargado de la administración y vigilancia de la carrera administrativa de los servidores del Estado y de las carreras específicas, como es el régimen de carrera que posee la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. A la comisión le corresponde expedir las listas de elegibles correspondientes a esta convocatoria y a partir de esas listas de elegibles, la DIAN ya es la entidad competente para efectuar los nombramientos en periodo de prueba. Una vez finalizado este nombramiento en periodo de prueba, a continuación se deberá calificar los servicios del elegible y determinar si ese periodo de prueba fue aprobado o si por el contrario es no satisfactorio. En el primer caso, en el caso de encontrarse que el desempeño de la persona nombrada en periodo de prueba ha sido satisfactorio, se inscribe en el registro de carrera administrativa. En caso contrario, el nombramiento se declara insubsistente. Estas son entonces las fases a grandes rasgos de la convocatoria DIAN 2022. Algunos detalles. El primero que ya mencioné, los documentos de educación y de experiencia, además de los documentos personales, solo se pueden aportar durante la fase de inscripciones a través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, SIMO. El SIMO es una plataforma creada por la Comisión Nacional del Servicio Civil, no es una entidad, sino una plataforma de apoyo para gestionar la carrera administrativa en el país. Entonces, ustedes como concursantes deben tener en cuenta que las distintas etapas de un proceso de selección y la interacción de ustedes como concursantes siempre se hará a través del SIMO, Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad. Entonces, esta es una primera observación, el momento oportuno para aportar todos los documentos. De estas fases, me interesa también mencionar que hay unas fases allí que están sin, digamos que están internas, que son las reclamaciones. Las reclamaciones son recursos administrativos que se pueden interponer en dos momentos distintos. Realmente en varios momentos, pero digamos que en dos fases. En una primera fase, con la verificación de requisitos mínimos, las personas que resulten no admitidas eh, podrán interponer una reclamación dentro de los 2 días hábiles siguientes a la publicación de resultados a través del SIMO. Es decir, ustedes ingresan, si resultan no admitidos, al SIMO, se autentican con su nombre de usuario y contraseña e interponen la reclamación por este mismo medio. Esa es la primera reclamación que procede. Adicionalmente, proceden reclamaciones en contra de los resultados de cada una de las pruebas aplicadas.
dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación de resultados a través del SIGO. Estas son las segundas reclamaciones que proceden individualmente contra cada una de las pruebas, no contra el resultado de todas las pruebas, sino contra cada una de las pruebas. Finalmente, una característica muy importante es que el proceso de selección no lo opera directamente ni la comisión ni la DIAN. Si bien la DIAN tiene un régimen específico de carrera administrativa y tiene cierta competencia para desarrollar una fase que se denomina curso de formación, el concurso público de mérito lo hace una institución de educación superior o una universidad, o quien se encargará de desarrollar cada una de sus fases, desde la verificación de requisitos mínimos hasta la aplicación de pruebas y la conformación final de resultados para que sea la comisión la que expida las listas de elegibles. Entonces, siempre se contrata un operador del concurso que será una universidad o institución de educación superior. Estas son las fases de la convocatoria DIAN 2022. ¿Tienen alguna pregunta hasta este punto? Muy bien, hay un par de preguntas. Tatiana nos pregunta que únicamente se puede postular a un empleo. Sí, solamente se puede postular a un empleo. En la carrera administrativa en Colombia, por, por lo general, como concursantes, ustedes solamente se pueden postular a un empleo por convocatoria. Esto tiene contadas excepciones, por ejemplo, la convocatoria de la Fiscalía General de la Nación permite que ustedes se postulen a 2 empleos, pero esto es muy excepcional. En la DIAN no es posible en esa convocatoria. Lena nos pregunta, yo les pido que con las preguntas vamos despacio porque yo sé que esto lo vamos a abordar en un momento, pero vamos a responder esta. En el concurso pasado, no, esta no es. Aquí había una pregunta que estaba interesante para todos. Bueno, nos preguntan por fechas del proceso de selección. En este momento estamos en una fase de divulgación. No se ha informado la fecha de inscripciones. Teóricamente esta convocatoria debería durar en su ejecución un término de un año. Pero bueno, sabemos que esto es difícil. Gina Paola nos pregunta, aparte de las pruebas escritas, también la DIAN hace el curso concurso. Hay ciertos empleos en los que se evalúa una prueba denominada curso de formación, pero ya vamos a hablar de ello. ¿Solo se puede inscribir a una convocatoria? No. Ustedes se pueden inscribir a la convocatoria DIAN y se pueden inscribir a otra convocatoria, pero en la convocatoria DIAN solamente permite la inscripción a un empleo. Hay que diferenciar, ¿cierto?, entre convocatorias. Las prácticas como judicaturas cuentan como experiencia laboral para cualquier persona que las haya culminado, sí, siempre y cuando aporten un certificado de terminación de materias. Ya vamos a hablar de ello también. Bueno, aquí hay una pregunta que es importante resolver porque yo sé que hay muchas personas que por primera vez se aproximan a la carrera administrativa. Y nos la hace Tatiana. Tengo una consulta. ¿Cómo se puede saber o dónde se puede ver si la convocatoria indica si el puesto es para nómina de planta o es temporal? Miren, estos son empleos de carrera administrativa, no son plantas temporales. Aquí hay una vinculación que tiene una vocación de permanencia y ustedes deben saber de entrada que van a permanecer en un empleo de carrera administrativa si ganan el concurso y ocupan el primer lugar en la lista de elegibles. Van a permanecer salvo contadas excepciones. Por ejemplo, si sus servicios son calificados de forma deficiente, pues ese nombramiento de ustedes será declarado insubsistente. Si hay una falta disciplinaria, o causales que son excepcionales y que están expresamente previstas en la ley.
No se trata de empleos provisionales, de plantas temporales, no, son empleos de carrera administrativa. Muy bien, vamos a continuar. Me preguntan cuáles son los requisitos de los empleos. Ya vamos a llegar a ello entonces. Entonces vamos a ir al segundo punto que nos interesa el día de hoy y es cuáles pruebas se aplicarán en la convocatoria de 2022 y allí vamos a ir aclarando todas esas dudas que ustedes tienen sobre la convocatoria. Miren que es muy importante cuando nos presentamos a un concurso público de méritos conocer las reglas técnicas más importantes, porque hay veces los concursos, cuando no conocemos esas reglas, nos toman por sorpresa y allí es donde no obtenemos el mejor desempeño. Entonces es muy importante esta primera aproximación. Miren que la convocatoria de ANE es bastante reciente, si bien ya se había anunciado hace algún tiempo por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil, al menos es bastante reciente la publicación de los actos administrativos de convocatoria. Incluso no se ha publicado la oferta pública de carrera administrativa hasta el momento. Entonces estamos en un momento de planificación, de divulgación de la convocatoria, pero todavía falta, digamos, una parte importante para que el concurso tome pues, un impulso adicional, aunque muy seguramente en los próximos días se publicará la oferta pública de empleo de carrera administrativa. Vamos a continuar entonces con el segundo punto. El segundo punto es pruebas que se aplicarán en la convocatoria DIAN 2022. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las pruebas que se aplicarán en la convocatoria DIAN 2022? Estas pruebas que vamos a mencionar a continuación fueron definidas en el acto administrativo de convocatoria. Toda convocatoria pública de empleo tiene un acto administrativo que es la norma reguladora del concurso de méritos. En este caso, ese acto administrativo fue suscrito específicamente por la Comisión Nacional del Servicio Civil, es decir, por el comisionado competente para esos efectos, quien suscribe el acto administrativo de convocatoria y en ese acto administrativo de convocatoria se especifican las reglas más importantes del concurso de méritos y entre ellas las pruebas que se aplicarán. En este caso, para la convocatoria de 2022, se aplicarán una diversidad de pruebas escritas y no escritas que variarán, es decir, variarán las pruebas que se aplicarán a cada empleo según tres factores. El primer factor es si el empleo es en ascenso o en concurso abierto. El segundo factor es si el empleo es del nivel profesional de los procesos misionales o no. Y el tercer factor es si el empleo es de conductor o no. Y de allí tenemos una gran diversidad de variables que espero no los confundan, que si tienen dudas recuerden que ustedes pueden consultar el acto administrativo de convocatoria que está en el sitio web de la comisión y que si quieren pueden consultar nuevamente este video en días posteriores a través de en nuestro sitio web, estará incorporado desde el día siguiente. Entonces, sobre estos tres factores, vamos a hacer una aclaración antes de entrar en las pruebas y su distribución porcentual. Tenemos entonces que la convocatoria oferta 4.700 empleos, una parte en ascenso y una parte en concurso abierto. Recordemos entonces que a los empleos en la modalidad de ascenso solamente pueden postularse los empleados con derechos de carrera de la misma entidad, no los empleados provisionales, no los empleados que tienen vinculaciones distintas a la carrera administrativa como trabajadores oficiales o por prestación de servicios, ¿cierto? Solamente los empleados con derechos de carrera administrativa de la misma entidad. Esa es una primera aclaración. Una segunda aclaración es según si el empleo es de nivel profesional de los procesos misionales. La DIAN, en cada empleo de la DIAN de carrera administrativa está asociado a un proceso específico. Dentro de esos procesos hay dos procesos misionales: cumplimiento de obligaciones tributarias y cumplimiento de obligaciones aduaneras y cambiarias. Esos son los dos procesos misionales que tiene la DIAN. Entonces, en estos empleos, el régimen de carrera administrativa especial hace una exigencia adicional, es decir, pone más difícil acceder a este empleo porque adiciona una prueba denominada curso de formación. Y a esta prueba denominada curso de formación pasan pocas personas, es decir, solamente
van a presentar la prueba un número restringido de personas por cada empleo. Entonces, llegar a estos empleos es, digamos que es más exigente que a los demás empleos. Y finalmente hay empleos de conductor en los cuales se aplican pruebas específicas propias para las labores que se desarrollarán. Entonces vamos a ello. ¿Cuáles son las pruebas que se aplicarán? Para los empleos en la modalidad de ascenso, es muy similar, es decir, no es que en cada cargo se apliquen pruebas totalmente diferentes, no, se aplican pruebas similares, iguales, varía la distribución porcentual y en algunos empleos simplemente no se aplican algunas pruebas. Entonces vamos primero en ascenso. ¿Cuáles son las pruebas a aplicar en el proceso de selección en ascenso en los empleos del nivel profesional de los procesos misionales? Este es un caso específico, proceso de empleos del nivel profesional de los procesos misionales. Tenemos entonces que se aplica una prueba de competencias conductuales o interpersonales, una prueba de integridad, una prueba de valoración de antecedentes y un curso de formación. Para estos empleos, el concurso está dividido en dos fases. Tenemos entonces un curso de formación que es eliminatorio y que tiene un peso porcentual del 55%. De las otras pruebas, tenemos una prueba que es escrita, la prueba de competencias conductuales o interpersonales, y una prueba de integridad. Estas dos pruebas evalúan esencialmente competencias del ser, no conocimientos que se van a dejar para el curso de formación. Y en la prueba de valoración de antecedentes se asigna una puntuación a la experiencia y formación académica adicional al requisito mínimo que haya certificado el concursante durante la fase de inscripciones. Tenemos entonces allí un primer perfil de pruebas. Tenemos entonces que el curso de formación es la prueba eliminatoria, pero la prueba, digamos que este tipo de empleos tienen otros momentos eliminatorios. ¿Por qué? Porque los concursantes para estos empleos deben obtener un puntaje del 70 sobre 100 puntos en el acumulado de las tres pruebas que se aplican en la fase 1 y en la fase 2, en el curso de formación, es una prueba también eliminatoria, deben obtener un puntaje mínimo de 70 puntos sobre 100 para poder conformar la lista de elegibles y adicionalmente deben obtener 70 puntos en estas dos fases para poder llegar a la lista de elegibles. Este es el primer perfil de empleos entonces en ascenso. Vamos rápidamente, son muchos perfiles, la idea es que no nos confundamos, que por el momento estamos conociendo cuáles son las pruebas que se aplicarán. Ya después, cuando se publiquen los empleos, vamos a poder poner esto en función del empleo que nos interesa. Por el momento, vamos viendo cuáles son las pruebas que se van a aplicar de forma generalizada. En este caso también para los empleos en ascenso, pero que no son de los procesos misionales y que a su vez corresponden al nivel profesional. Vamos a leer para que no nos confundamos. Pruebas a aplicar en el proceso de selección de ascenso, DIAN, en los empleos de nivel profesional de los procesos misionales que no requieren experiencia en su requisito mínimo. Entonces aquí hay una variable muy importante. En los empleos en los que no se requiere experiencia, y ya vamos a ver que hay una gran cantidad de empleos que no requieren experiencia, no se va a aplicar una prueba de valoración de antecedentes. Es decir, no se va a asignar una puntuación a la formación académica y experiencia adicionales. Entonces, para este tipo de empleos, que son iguales a los anteriores, básicamente lo que se excluye es la prueba de valoración de antecedentes. Son empleos en ascenso que no exigen experiencia, entonces se les evalúa el curso de formación porque hacen parte del nivel profesional de los procesos misionales, pero como no exigen experiencia, no se les aplica una prueba de valoración de antecedentes. Lo que se busca con esto, con esta gran cantidad de oferta de empleos que no exigen experiencia, obviamente es acoger en la función pública a las personas que recién están terminando su formación académica, que no tienen experiencia, porque esto les permite concursar sin necesidad de una mayor formación o de tener experiencia alguna. Pueden concursar para estos empleos con experiencia cero, siempre y cuando obtengan un muy buen desempeño en las pruebas escritas y en el curso de formación. Tenemos un tercer perfil. Las pruebas a aplicar en el proceso de selección de ascenso DIAN, empleos diferentes a los del nivel profesional de los procesos misionales que requieren experiencia. Entonces, empleos diferentes
al nivel profesional de los procesos misionales que exigen experiencia. Miren, esto es en ascenso. Se les aplica una prueba de competencias funcionales eliminatoria del 50%, una prueba de competencias conductuales e interpersonales clasificatoria del 20%, pruebas escritas, una prueba de integridad 10% también escrita, y una prueba de valoración de antecedentes en la cual se asigna una puntuación a la formación académica y experiencia adicionales. Miren que hay grandes similitudes entre las pruebas que se aplican. Y ya este es el perfil de pruebas para los empleos en ascenso, diferentes a los del nivel profesional de los procesos misionales, pero que no requieren experiencia. Es el mismo que el anterior, pero sin la prueba de valoración de antecedentes. Eso es, digamos, que la variación, es decir, una prueba de competencias funcionales en la cual se evalúan ante todo conocimientos, conocimientos básicos de la entidad, conocimientos funcionales del empleo y habilidades básicas, razonamiento lógico, razonamiento matemático, comprensión lectora, lectura crítica. Esto es lo que abarca la prueba de competencias funcionales. Estas son las tres pruebas que se aplican en este perfil de empleos. Y ahora vamos a los empleos en la modalidad abierta, que intuyo yo son los que más le interesan a las personas que están conectadas el día de hoy. Recordemos que a los empleos en la modalidad abierta puede inscribirse cualquier ciudadano, ¿listo? Y hay una gran cantidad de empleos de esa convocatoria que no exigen experiencia. Entonces, vamos. Este es el primer perfil y es para los empleos del nivel profesional de los procesos misionales que exigen experiencia. Básicamente es el perfil más exigente, ¿cierto? El primero que vimos en la modalidad de ascenso, pero ya en la modalidad de concurso abierto, y se aplican las mismas pruebas. Una prueba de competencias básicas u organizacionales eliminatoria, una prueba de competencias conductuales e interpersonales clasificatoria, también escrita, dos pruebas escritas, una prueba de valoración de antecedentes clasificatoria, 10% de porcentaje, una prueba de integridad, que es una prueba escrita del 10%, y una prueba denominada curso de formación, que tiene un peso porcentual del 55%. Esto es solamente para los empleos que, además de ser del nivel profesional, hagan parte de los procesos misionales de la DIAN. ¿Cuáles son las pruebas que se aplican para los empleos del nivel profesional de los procesos misionales que no requieren experiencia? Las mismas pruebas anteriores, pero sin la prueba de valoración de antecedentes, se aumentan los porcentajes de las demás pruebas. Estas pruebas acá, que vemos acá, son para los empleos diferentes a los del nivel profesional de los procesos misionales que sí requieren experiencia, y en este caso se aplica una prueba de competencias funcionales, ¿cierto? Esa es la característica allí, y como no hacen parte del nivel profesional de los procesos misionales, no se aplica la prueba del curso de formación. Entonces se aplican 5 pruebas: una prueba de competencias básicas o organizacionales, una prueba de competencias funcionales, una prueba de competencias conductuales o interpersonales, una prueba de valoración de antecedentes y una prueba de integridad. Miren, yo les voy a anticipar que este es el perfil de pruebas más importante, más representativo en la convocatoria. Es decir, la mayoría de empleos de la convocatoria están asignados a este perfil de pruebas. ¿Listo? Para que vamos viendo como cuáles son las pruebas que se aplicarán de forma más generalizada. ¿Listo? Y aquí tenemos este mismo perfil de pruebas, pero para los empleos que no exigen experiencia, ¿cierto? Esto es como se le excluye la prueba de valoración de antecedentes a estos empleos, es decir, no se les va a valorar a nadie, ni siquiera a los que tienen mucha experiencia, no se les va a valorar a ninguno de los concursantes, no se les va a valorar la experiencia adicional ni los estudios adicionales. Y finalmente tenemos las pruebas para el empleo de conductor, que esto es un empleo que fue convocado, que fue incluido en la convocatoria. A estos empleos se les hace una prueba de ejecución, que es una prueba pues esencial para este tipo de empleos. Allí tenemos entonces las pruebas que se aplicarán en la convocatoria DIAN 2022. Tenemos entonces una diversidad de perfiles de empleos. Una vez se publique la oferta pública de empleo de carrera administrativa en el CIMO, vamos a poder conocer cuáles son las pruebas que tendremos que presentar de acuerdo al empleo al cual yo me haya postulado, pero ya podemos ir conociendo, ir anticipando cuáles son las pruebas que se aplicarán de forma generalizada, ¿cierto? Allí tenemos entonces las pruebas que se aplicarán para la convocatoria DIAN 2022.
Vamos entonces a leer un par de preguntas acá antes de pasar al siguiente punto. Bueno, aquí hay una aclaración muy importante que no habíamos advertido nosotros, y es que las fechas de inscripción ya fueron informadas. En la modalidad de concurso abierto serán entre el 13 al 27 de marzo del 2023. Yo le agradezco aquí a la persona en el chat que nos hizo la aclaración. Ya fueron habilitadas las inscripciones a esta convocatoria en la modalidad de concurso en ascenso y en la modalidad de concurso abierto. Entonces, eso hace que este espacio sea aún más oportuno para ustedes. Bueno, yo les pregunto, miren, las pruebas se realizan de forma virtual o presencial. Se realizan de forma presencial, sin excepciones. Eh, bueno, Adriana, le agradezco que nos hizo la aclaración de las inscripciones a la convocatoria que ya está divulgado en el sitio web de la Comisión Nacional de Servicio Civil. La verdad es que no habíamos advertido esta información que fue incluso publicada el pasado 23 de febrero. Muchas gracias. Eh, Lorenzo nos pregunta, en los cargos que no requieren experiencia, ¿qué tan recomendable es aportar experiencia superior? Es indiferente, no les va a servir de nada adicional, ¿cierto? No les va a dar un puntaje adicional. En los empleos que no exigen experiencia. Una persona que sea profesional se puede postular a un cargo que no exige experiencia ni formación, o por lo contrario no debería. Claro, los empleos que no exigen experiencia son, si son para el nivel profesional, son para que ustedes se postulen. Y tengan en cuenta que son empleos que están bien remunerados por tratarse de una entidad nacional. Entonces, son empleos sin experiencia, bien remunerados, que eventualmente ustedes van a poder postularse a un concurso en la modalidad de ascenso, es decir, se ingresa a la carrera administrativa. Eh, Miren, aquí Saribel nos hace una pregunta. Ella es especialista profesional y plantea postularse a un cargo en el nivel asistencial. Esto lo debo aclarar desde ya, y es que en el nivel asistencial no se puntúa la especialización, entonces automáticamente pierde la especialización y va a comenzar a hacerle experiencia a un empleo que es no profesional. Entonces es preferible que de entrada se postule a un empleo del nivel profesional, o al menos del nivel técnico que le valore los estudios superiores. Muy bien, y Fabio nos hace una pregunta. ¿La inscripción es a través del SIMO o de la página web de la Comisión Nacional del Servicio Civil? Las inscripciones son a través del SIMO. Las ofertas también se ven a través del SIMO. ¿Listo? Si quieren compartirles pantalla brevemente y vemos acá. Muy bien, este es el sitio de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Cuando yo ingreso acá, vamos a buscar el SIMO, por acá lo encuentro. Y aquí está. Sistema de apoyo para la igualdad, el mérito y la oportunidad. Allí vamos a buscar la oferta pública de empleos de carrera. Y efectivamente aquí tiene que estar la convocatoria DIAN 2022. Vamos a ver si ya la encontramos o si todavía no han cargado los empleos vacantes. Miren, aquí están. Proceso de selección DIAN, modalidad ingreso y ascenso. Y efectivamente aquí están los empleos vacantes. Aquí vamos a encontrar los requisitos mínimos de estudio y de experiencia. ¿Listo?
Eh, Muy bien, ya están entonces los empleos vacantes publicados en el CIMO. Los invito entonces a consultarlos aún con mayor razón, pues la convocatoria evidentemente va a un ritmo interesante, a un ritmo importante, porque publicaron el acto administrativo de convocatoria e inmediatamente publicaron los empleos vacantes a través del CIMO. Muy bien, vamos al siguiente punto, que es requisitos y características de los empleos ofertados en la convocatoria DIAN 2022. ¿Listo? Entonces, requisitos mínimos y características de los empleos ofertados en la convocatoria DIAN 2022. ¿Cuáles son entonces los empleos que se ofertaron para esta convocatoria? Vamos entonces a ver, les voy a compartir un momento la lista de empleos ofertados para que los veamos a grandes rasgos. Yo espero que podamos ver esta presentación. Recuerden que en la parte superior de su pantalla tienen la opción de maximizar esta información que estamos viendo aquí. Entonces, en la primera tabla tenemos los empleos ofertados para el concurso en la modalidad de ascenso. En total, 1.410 empleos, del nivel profesional 1.086, del nivel técnico 307 y del nivel asistencial 17. Los empleos ofertados corresponden a la denominación de gestor 1, 2, 3 y 4 e inspector 1, 2, 3 y 4 en el nivel profesional. En el nivel técnico corresponden al empleo de analista. Ya vamos a ver los requisitos mínimos de estos empleos. Tenemos que dentro de estos empleos en ascenso no requieren experiencia 370 empleos. Hay una gran cantidad de empleos que no requieren experiencia. Es muy llamativo esto, la verdad. En esta tabla número 3, vamos directamente a la tabla número 4, que es, perdón, el proceso de selección de ingresos que no requieren experiencia. Bueno, no, la tabla número 3 es para el proceso de selección de ingreso DIAN de aquellos empleos que sí requieren experiencia, y estos son los empleos de gestor 1, 2, 3 y 4 e inspector 1, 2, 3 y 4 en el nivel profesional. El nivel técnico son los empleos de analista. En el nivel asistencial, los empleos de facilitador. Dentro de esos empleos que son de ingreso, es decir, en el concurso abierto, cuando mencionan concurso en ingreso, están hablando de concurso abierto, hay 1.417 empleos que no requieren experiencia. Entonces tenemos allí una gran cantidad de empleos que no requieren experiencia y a los cuales se pueden postular personas que, valga la redundancia, no tengan ninguna experiencia previa. Y finalmente hay 10 empleos de conductor que están siendo convocados en la modalidad de concurso abierto. Esos son, digamos, en cantidad de los empleos convocados. Ahora vamos a ver los requisitos mínimos de estos empleos ofertados. En el nivel profesional, tenemos que se ofertan los empleos de gestor, gestor 1 al 4. Gestor 1, título profesional, no requiere experiencia. Gestor 2, título profesional, 1 año de experiencia profesional. Gestor 3, título profesional y 2 años de experiencia, de los cuales 1 es experiencia profesional y 1 experiencia profesional relacionada. Aquí hay un error, esto fue tomado del acto administrativo, perdón, de un acto administrativo de la entidad, entonces hay un error allí, pero obviamente, no, está bien, disculpen. 2 años de experiencia, de los cuales 1 es experiencia profesional y 1 experiencia profesional relacionada. Ya vamos a mencionar de qué se trata o cuáles son las diferencias entre estos tipos de experiencia. Y finalmente, gestor 4, el mismo título profesional, pero ya 3 años de experiencia, 1 de experiencia profesional y 2 años de experiencia profesional relacionada. Entonces, miren que ustedes pueden incluso acceder a un empleo de gestor 2 como profesionales sin contar con experiencia profesional relacionada. Simplemente con tener experiencia profesional pueden aspirar a este empleo. Están los empleos de inspector 1 a 4. Obviamente son empleos que tienen una mayor exigencia, ya lo vamos a ver. Título profesional para inspector 1, título de posgrado. Todos estos empleos exigen posgrado, título profesional y posgrado. Ya lo que varía son los requisitos de experiencia. En experiencia me van a exigir 1 año de experiencia profesional más 1 de experiencia profesional relacionada para inspector 1. Para inspector 2, 3 años de experiencia, de los cuales 1 es experiencia profesional y 2 experiencia profesional relacionada.
Inspector 3 me exige 4 años, 1 de experiencia profesional, 3 de experiencia profesional relacionada. Y el inspector 4 me exige 5 años, 1 de experiencia profesional y 4 años de experiencia profesional relacionada. En el nivel técnico, tenemos los empleos de analista 1 a 5. Entonces, el analista 1 me va a exigir terminación y aprobación de estudios técnicos profesionales o terminación y aprobación de 2 años de estudios tecnológicos o terminación y aprobación de 2 años de estudios profesionales sin experiencia. El analista 2 me exige título de formación técnica profesional o terminación y aprobación de estudios tecnológicos y aprobación de estudios tecnológicos o terminación y aprobación de 3 años de estudios profesionales más 1 año de experiencia laboral. Ya vamos a mencionar cuáles son las diferencias entre estos tipos de experiencia. Tenemos el analista 3, que exige título de formación técnica profesional o terminación y aprobación de estudios tecnológicos o terminación y aprobación de 4 años de estudios profesionales y 2 años de experiencia laboral. El analista 4 exige título de formación técnica profesional o terminación y aprobación de estudios tecnológicos y aprobación de o terminación y aprobación de estudios tecnológicos o terminación y aprobación del pensum académico de educación superior en la modalidad de educación profesional y 3 años de experiencia laboral. Y finalmente, el analista 5, título de formación técnica profesional o título de formación tecnológica o terminación y aprobación del pensum académico de educación superior en la modalidad de educación profesional, 3 años de experiencia, de los cuales 2 años son de experiencia laboral y 1 año de experiencia relacionada. ¿Cuáles son las diferencias entre los distintos tipos de experiencia que acabo de mencionar? Estos son los requisitos mínimos de los empleos ofertados de los niveles profesional y técnico. ¿Cuáles son, digamos, las diferencias entre estos tipos de experiencia? La experiencia laboral, que solo aplica para el nivel técnico, corresponde a la experiencia adquirida en cualquier empleo. Cuando se exige este tipo de experiencia, los certificados no tienen que especificar las funciones desempeñadas. Aclaro que la experiencia laboral solo aplica para estos casos, para esta convocatoria, en los niveles técnico y asistencial. La experiencia relacionada corresponde a la experiencia adquirida en funciones similares a las del empleo de elección. La experiencia profesional, aquí debemos estar muy atentos los que estamos en este grupo, solamente se exige para los empleos del nivel profesional. Es aquella que se obtiene a partir de la obtención de un título profesional e incluso a partir de la terminación de materias de una carrera profesional, siempre y cuando se cuente con el título profesional y se haya aportado un certificado de terminación de materias. Ahora nos preguntaban al inicio, ¿las judicaturas son válidas? Las judicaturas son las prácticas profesionales de los abogados en los despachos judiciales o en otro tipo de entidades que también pueden considerarse aplicables para judicaturas. Estas son las prácticas de los abogados y son válidas para acreditar experiencia, pero se debe aportar el certificado de terminación de materias para poder que sea válida como experiencia. Y finalmente, la experiencia profesional relacionada es aquellas que además de corresponder a experiencia profesional, guarda una relación de afinidad con el propósito y funciones del empleo de inscripción. Esos son los tipos de experiencia. Entonces, ya vimos cuáles son los empleos, ya vimos cuáles son los requisitos mínimos, vimos que en los requisitos mínimos hay un tipo de experiencia que cada empleo exige y aquí estamos viendo entonces cuáles son las definiciones de estos tipos de experiencia que exigen los empleos convocados. Tenemos entonces allí cuáles son los empleos convocados, cuáles son los requisitos mínimos y cuáles son los tipos de experiencia que admiten los empleos convocados, con lo cual hemos abarcado este punto que nos interesaba y es que ustedes conocieran precisamente los empleos ofertados y sus requisitos mínimos. ¿Tenemos alguna pregunta en este momento? Vamos a ver aquí en el chat. Lady nos pregunta, cuando dice 2 años de estudios profesionales, ¿es que haya cursado 2 años de mi carrera profesional? No importa que aún no me haya graduado, precisamente. Si usted ya cursó 2 años de su carrera profesional, se puede postular a este tipo de empleos que exigen 2 años de carrera profesional.
Muy bien. Hay algunas preguntas de la acreditación de la formación académica y de la experiencia. Y precisamente de eso vamos a hablar a continuación. ¿Cuáles son las formalidades que se deben tener en cuenta en la acreditación de la formación y o la experiencia en la convocatoria? Listo. Que hay algunas inquietudes en este punto, en este momento, entonces vamos a resolverlas en el siguiente punto. Uriel nos pregunta, la edad. Recuerden que para el empleo público en Colombia la edad de retiro forzoso son los 70 años. Las personas pueden permanecer vinculadas a sus empleos hasta los 70 años. Esta edad fue subida, incrementada en años recientes. ¿En qué fecha inician las inscripciones? Ya tenemos claro que es a partir del 3 de marzo, a partir de una aclaración que nos hizo un asistente. La experiencia exige tener experiencia no, miren, me están preguntando por experiencia específica. No, no hay empleos que exijan experiencia específica. Hay empleos que exigen experiencia relacionada. La experiencia relacionada es una experiencia similar a la del empleo al cual yo me estoy postulando. No la misma experiencia, que sería la experiencia específica, no, experiencia relacionada. La experiencia específica ya no existe en la carrera administrativa porque esto cerraba la experiencia exigida en un empleo a aquella adquirida exclusivamente en un empleo, ¿cierto? O sea, solamente la persona que ha desempeñado un empleo puede postularse a ese empleo y esto no tiene ningún sentido, pues el empleo público debe ser abierto a la ciudadanía, al menos en cierto grado. Muy bien. ¿Cuáles son las formalidades a tener en cuenta en la acreditación de la formación y o la experiencia en la convocatoria DIAN 2022? Tenemos entonces que los certificados de educación deben observar los siguientes requisitos. Previamente debemos mencionar que nosotros vamos a aportar al CIMO durante las inscripciones tres tipos de certificados de educación. Certificados de educación formal. Cada empleo del Estado exige un nivel mínimo de formación académica que debe ser acreditado a través de certificados de educación formal. La educación formal corresponde al título mínimo que exige el empleo. Entonces teníamos que cada empleo exige mínimo un título de técnico, un título de tecnólogo, un título de bachiller, un título profesional o de posgrado o terminación de materias o aprobación de cierto grado de una carrera profesional. Es decir, siempre debemos acreditar educación formal, que es el título básico que nos están pidiendo. Esto es para el cumplimiento de requisitos mínimos, pero también para la prueba de valoración de antecedentes, que es una prueba en la cual se nos asigna una formación, una puntuación a la formación académica y experiencia que excede el requisito mínimo del empleo al cual me estoy postulando. Entonces, en los empleos en los que se aplica esta prueba, es importante acreditar estas otras dos modalidades de formación. Certificados de educación para el trabajo y el desarrollo humano, no es de obligatoria acreditación, simplemente genera un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes y certificados de educación informal. Estas categorías de educación son distintas. La educación informal, en esta modalidad se aceptarán los cursos que se hayan tomado dentro de los 5 años anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria y que individualmente considerados acrediten al menos 32 horas de formación. Esta formación es solamente válida para la prueba de valoración de antecedentes, es decir, les va a generar un puntaje adicional en el concurso en general, siempre y cuando el empleo exige experiencia. En la educación formal ustedes van a aportar o copia del diploma o del acta de grado, de aquel título que le ha sido otorgado o un certificado de el avance en los estudios que están cursando cuando se exijan semestres aprobados de educación profesional, por ejemplo. En algunos casos se debe aportar matrícula profesional. Contadores, por ejemplo, que tengan funciones relacionadas o que requieran matrícula profesional. Abogados, el personal de la salud en ocasiones se le exige matrícula profesional, aunque no es este el caso específicamente. Y certificado de terminación de materias para aquellas personas que tengan experiencia entre la terminación de materias y la obtención del título. Estos son los certificados que yo debo aportar o la forma en la que yo acredito la educación formal. Yo como acredito que soy un profesional a partir de un acta de grado, una copia del acta de grado. Educación para el trabajo y el desarrollo humano.
Esta es una modalidad de educación que es avalada por el Estado. Las Secretarías de Educación Municipal y departamentales eh, otorgan licencias de funcionamiento y avales no solamente a los programas, sino a las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, que imparten formación en asuntos académicos y sobre todo en asuntos laborales, es decir, preparan a la gente para la vida laboral. Estas certificaciones deben indicar el nombre o razón social de la institución, nombre y contenido del programa, intensidad horaria, y esto es básicamente lo que debe indicar. Con la particularidad, los certificados de educación informal deben contener la misma información, es decir, estos son requisitos para la educación, para el trabajo, el desarrollo humano y para la educación informal. Pero en la educación informal, a la educación informal se le exige una actualidad especial, es decir, que los cursos hayan sido tomados dentro de los 5 años anteriores. En educación informal encontramos casi que todos los cursos que las personas aportan, diplomados, congresos, seminarios, talleres, que tengan una intensidad horaria superior a 32 horas. Esto es, digamos, lo que se exige para la educación informal y que haya sido tomada dentro de los 5 años anteriores. Se busca que las personas estén actualizadas, no que tengan cursos súper viejos, un montón que no les van a servir para el momento actual. Estas dos modalidades de educación son para la prueba de valoración de antecedentes. Estos son los requisitos para acreditar la formación académica en educación para el trabajo y el desarrollo humano y en educación informal. Tenemos que los certificados de educación deben aportarse con dos propósitos. Primero, para cumplir los requisitos mínimos del empleo. Y en segundo lugar, para obtener un puntaje adicional en la prueba de valoración de antecedentes. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Es decir, lo que yo evidencie que excede el requisito mínimo del empleo que seleccioné, me va a generar un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Por ejemplo, que la formación académica sea relacionada con las funciones del empleo o con el empleo al cual yo me estoy postulando, ¿cierto? Yo me estoy postulando a un empleo que tiene funciones tributarias. Yo no puedo presentar, por ejemplo, una especialización en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ¿cierto? Esa especialización no me va a servir. La experiencia debe ser relacionada también, es decir, la experiencia que me van a valer, por regla general, también se valida experiencia laboral simplemente. Pero bueno, yo debo tener en cuenta que yo debo aportar certificados de experiencia y de formación académica que excedan los requisitos mínimos, siempre y cuando, reitero, me esté postulando a un empleo que efectivamente exige experiencia. Y finalmente, los certificados de experiencia, y aquí es donde más cometemos errores, deben indicar el nombre o razón social de la entidad que le expide, el empleo o empleos desempeñados con fechas de inicio y terminación para cada uno de los empleos, evitando el uso de la expresión actualmente, es decir, los certificados deben indicar por cada empleo las fechas de este empleo y las funciones desempeñadas. Si yo he desempeñado varios empleos, el certificado debe indicar específicamente las funciones y las fechas de cada uno de los empleos. No puede ser algo generalizado. Es decir, el certificado no puede decir que me he desempeñado en 5 empleos desempeñando las funciones a continuación en el empleo actual, porque en ese caso solamente va a indicar las funciones actuales. ¿Listo? Entonces, este es un punto muy importante. Y funciones de cada uno de los empleos desempeñados. Esto, digamos, es la información básica de los certificados de experiencia. Si ustedes tienen inconvenientes para obtener esta información, recuerden que siempre pueden acudir al derecho de petición ante el empleador, porque es un derecho de ustedes obtener esta información, estas certificaciones de experiencia con esta información clara y precisa. Tenemos que para esta convocatoria se admiten diversos tipos de experiencia. Experiencia laboral, experiencia por prestación de servicios y experiencia independiente. Hacían una pregunta hace un momento y es cómo se acredita la experiencia independiente. A través de una certificación del mismo concursante en la cual se indiquen específicamente estos datos y se incluya la jornada laboral en horas. Esto es, digamos, lo que debe indicar un certificado de experiencia como independiente. También es válida la experiencia por prestación de servicios con una certificación de que el contrato ha sido ejecutado, indicando el objeto, las actividades y la fecha de ejecución del contrato. Eso es entonces, estos son las formalidades de acreditación de la formación académica y la experiencia en la convocatoria DIAN 2022.
Vamos a resolver algunas preguntas. Esto lo respondimos, pero lo vamos a reiterar. ¿Los certificados de educación tienen alguna vigencia? Es decir, si hice un diplomado hace 5 años, ¿hay problemas? ¿Me lo valen? Miren, ya podemos hablar de ello. La fecha de cierre de inscripciones es el 13 de marzo del 2023. Quiere decir que ustedes pueden acreditar educación formal que se haya tomado dentro de los 5 años anteriores, es decir, entre el 13 de marzo del 2018 y el 13 de marzo del 2023. La educación que se haya tomado que corresponda a una fecha anterior no será válida. Listo, esto es importante. La educación informal, informal. Estamos preguntando, o hay una pregunta allí por un diplomado que corresponde a la educación informal. Así lo impartan instituciones de educación formal o instituciones de educación superior, no importa. Es una modalidad de educación informal. Bueno, José Armando nos pregunta si el empleo al cual me postulo es analista 5, que exige 2 años de experiencia laboral y 1 año de experiencia relacionada, y él tiene 3 años de experiencia relacionada, pues puede postularse, claro que sí, porque cuenta con los 3 años, uno de experiencia relacionada y adicionalmente tiene los 2 años de experiencia que es relacionada, pero que es válido para acreditar experiencia laboral. Laura nos pregunta, tengo 60 años, ¿puedo participar en el concurso? Claro, es una muy buena oportunidad para usted esta convocatoria porque usted puede postularse y hacer parte de un empleo de carrera administrativa hasta sus 70 años. Muy bien, vamos aquí a una ambigüedad. La vamos a resolver entre todos porque la verdad es importante que veamos todos cuál es la fecha de inscripciones a la convocatoria diaria. Aquí están los avisos informativos. Miren, yo tengo que entre el 13 al 27 de marzo del 2023 son las inscripciones. Para el pago por PSE, si la persona va a pagar por ventanilla, solamente tendrá hasta el 25 de marzo. Pero bueno, hasta el 27 de marzo son las inscripciones por PSE. Entonces, estas son las inscripciones. Solo 14 días de inscripciones. Muy, muy pocos días de inscripciones, la verdad. En la modalidad de ascenso finalizan el próximo 8 de marzo. Es decir, tenemos que... Ah, bueno, las inscripciones abren el 13 al 27 de marzo. Listo, yo había dicho el 3 de marzo. 13 al 27 de marzo. Disculpen allí por las ambigüedades. Listo, aquí se los voy a copiar en el chat. Ya vamos terminando, para que sepan, porque yo imagino que muchos están muy, muy cansados después de un día tan largo de trabajo, de algo de tráfico, ¿cierto? Ya va agotando o de estar todo el día en un computador. Nos faltan 2 puntos, pues 2 puntos que vamos a abordar rápidamente. ¿Cuáles son las reglas básicas de la prueba de valoración de antecedentes? Y bueno, cómo prepararse, cómo preparar la convocatoria. Entonces, el primer punto es cuáles son las reglas básicas de la prueba de valoración de antecedentes. De forma previa, nosotros debemos advertir que estas reglas están estipuladas en un anexo técnico que fue expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil y en consecuencia publicado en el sitio web de la comisión. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que la prueba de valoración de antecedentes es una prueba que asigna una puntuación a la formación académica y experiencia adicionales a los requisitos mínimos del empleo al cual yo me postulé. Esta prueba solo se aplica en los empleos que exigen experiencia, eso ya lo hemos mencionado, pero lo reiteramos, solamente se aplica en los empleos con experiencia. Si el empleo al cual usted se está postulando no exige experiencia, pues usted no se tiene que preocupar por obtener un puntaje alto en la prueba de valoración de antecedentes porque no se va a aplicar. Esto equivale a que usted no se tiene que preocupar por exceder los requisitos mínimos. Si usted se está postulando a un empleo que no exige experiencia, usted solamente debe observar una cosa,
y es precisamente cumplir con el requisito mínimo de formación académica. Parece bastante fácil, ¿cierto? Solamente se debe cumplir con el requisito mínimo de formación académica para concursar y no es necesario. Si usted se presenta un empleo que no exige experiencia y presenta una especialización y 10 años de experiencia, esto va a ser irrelevante. No le va a servir de nada frente a la persona que no tiene absolutamente nada de experiencia y ninguna formación. ¿Listo? Entonces esto debe quedar claro. La importancia de la prueba de valoración de antecedentes es exclusivamente para aquellos empleos en los cuales se exige experiencia, en los cuales se aplicará. ¿Listo? Vamos entonces a ver el anexo técnico solamente en las partes o en la sección donde indica las reglas de calificación de la prueba de valoración de antecedentes. Nuevamente puede resultar importante maximizar la pantalla. Tenemos entonces que allí también varían, pues, digamos, los criterios de puntuación. Básicamente, en esta prueba, en los empleos con requisito mínimo de experiencia profesional relacionada y profesional, obviamente del nivel profesional, se puntuarán los siguientes factores de mérito. En los empleos que que tienen como requisito mínimo de experiencia profesional relacionada, se asigna una puntuación de 50 a la experiencia profesional relacionada, de 20 máximo a la experiencia profesional, de 25 máximo a la educación formal, de 5 máximo a la educación informal para 100 puntos. Es decir, esta prueba se califica para todos los empleos de 0 a 100 puntos. Aquí estamos viendo los puntajes máximos. Entonces, si ustedes quieren obtener un puntaje de 50 en experiencia profesional relacionada, deben aportar una cantidad de meses de experiencia que nos otorgue ese puntaje, pero no podemos obtener sino esos 50 puntos, que es el puntaje máximo por experiencia profesional relacionada. También me van a asignar una puntuación a la experiencia profesional, es decir, que no es relacionada, pero que al menos es profesional, y me asignan una puntuación a la educación formal adicional y a la educación informal que aporten. Los factores de puntuación varían también. Entonces tenemos empleos con requisito mínimo de experiencia profesional, no ya profesional relacionada, y vemos allí que entonces la distribución de lo que se puntúa cambia. Es decir, en experiencia profesional relacionada solamente me van a dar 20 puntos máximo y en experiencia profesional me van a dar 50. Se invierte en frente al anterior grupo de empleos. Y tenemos los empleos del nivel profesional con requisito mínimo de experiencia profesional y profesional relacionada. eh, es decir, que combinan dos tipos de experiencia. Hay empleos de la DIAN que exigen una cantidad de años de experiencia profesional y una cantidad de años de experiencia profesional relacionada, que eso lo vimos cuando hablamos de los requisitos mínimos de los empleos. En estos empleos cambia también, me dan 40 puntos por experiencia profesional relacionada, 30 puntos por experiencia profesional, 25 por educación formal, 5 por educación informal, para 0 a 100 puntos. Allí están también cómo se califican la prueba de valoración de antecedentes para los empleos de nivel técnico y asistencial. Allí tenemos la información, se califica experiencia relacionada, adicional, experiencia laboral, adicional, educación formal y educación informal. No se asigna en esta convocatoria una puntuación a la educación para el trabajo y el desarrollo humano. ¿Cómo se califican en los empleos de nivel profesional los estudios? Por ejemplo, el título profesional me da 15 puntos, el de especialización 10, adicionales, es decir, yo tengo que presentar estudios adicionales, la maestría me da 25 puntos. La educación informal según el número de horas, 32 horas me dan 5 puntos, 128 horas o más me dan 5 puntos. Esto se toma o se genera sumando los cursos que yo tengo y la cantidad de horas específicamente de los cursos, y según esta tabla que encuentro allí, que es la tabla con la cual se asigna una puntuación a la prueba de valoración de antecedentes, voy a poder generar el puntaje. Por ejemplo, si yo tengo 98 horas de educación informal, voy a obtener 4 puntos. En los empleos del nivel técnico y asistencial, aquí hay información que le puede interesar a algunos. No se califican los títulos profesionales ni los títulos de especialización, que es algo que anticipé hace un momento. Entonces, si ustedes se van a presentar al nivel técnico y asistencial,
no les va a generar ninguna puntuación el título profesional. Les va a generar puntuación el título tecnológico, el título técnico profesional, la especialización tecnológica y la especialización técnica profesional. También les genera un puntaje en los cursos de educación informal, congresos, seminarios, diplomados. Y finalmente, la convocatoria tiene unas reglas para asignar una calificación a la experiencia y esto varía. No quiero entrar en detalle, simplemente los invito a consultar el anexo técnico, ya que hay muchas variables para la calificación de la experiencia. Lo cierto es que en aquellos empleos en los cuales se asigne una puntuación a la experiencia adicional, es decir, en los empleos en los cuales se aplica una prueba de valoración de antecedentes, es importante exceder esta experiencia de tal forma que se obtenga un puntaje para la prueba de valoración de antecedentes. ¿Listo? Allí entonces tenemos las reglas básicas de la prueba de valoración de antecedentes. La mencionamos en este espacio porque el puntaje que yo obtengo en la prueba de valoración de antecedentes se da a partir de los documentos que yo aporto durante la fase de inscripciones. Entonces yo voy a determinar el puntaje en la prueba de valoración de antecedentes a partir de los certificados de formación académica y experiencia que yo voy a aportar durante la fase de inscripciones específicamente. No puedo aportar nuevos documentos con posterioridad. Por ejemplo, si yo olvidé aportar mi título de especialista y lo pretendo aportar una vez cerradas las inscripciones, no lo voy a poder hacer ya que es extemporáneo. ¿Listo? Entonces, estas son las reglas más importantes de la prueba de valoración de antecedentes para la convocatoria DIAN 2022. Muy bien. ¿Cómo prepararse? Vamos entonces allí a ver dos espacios de formación que tenemos en Construyendo Méritos para ustedes que les van a ser de gran utilidad para esta convocatoria DIAN 2022. Antes vamos a resolver un par de preguntas. ¿Cuáles son los temas de estudio? Eso lo vamos a ver en un espacio posterior. El día de hoy estamos específicamente fortaleciendo la preparación para las inscripciones, también para las pruebas escritas es importante, pero eso lo vamos a dejar para un espacio posterior. Tatiana nos pregunta, si se tienen estudios en curso, ¿se podría incluir una certificación de estudios en curso? Si hacen las veces de requisito mínimo, sí. Tener en cuenta que no sirven para generar un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Si se van a postular a un empleo del nivel asistencial o técnico que exige un número de semestres de educación, pues allí obviamente por obligación los deben aportar. Obviamente no, por obligación los deben aportar. ¿Los certificados laborales tienen fecha de vencimiento? No, no tienen fecha de vencimiento. Pauli nos pregunta, estas vacantes ofrecidas en modalidad abierto actualmente se ocupan de forma provisional, ¿cierto? Es decir, que los provisionales pueden concursar y tienen ventaja en modalidad de ingreso, ¿correcto? No, no tienen ventaja. Tienen ventaja en cierto sentido, pues pueden tener ciertos conocimientos del empleo, pero más allá de ello no tienen una ventaja especial. De hecho, yo les menciono que lo que uno ve de los concursos de méritos es que los provisionales que concursan para el mismo empleo que están ocupando generalmente no terminan por ocupar ese empleo. Es decir, hay algo que sucede allí que no les permite, digamos que no hay una estadística, pero digamos, hace parte de lo que yo he observado personalmente más bien. Por lo general siempre llega una persona de afuera, una persona que es de la misma entidad, pero que no está ocupando ese empleo. Yo he visto que hay veces las personas se condicionan mucho por esa experiencia que tienen en un empleo y dejan de preparar algunos temas que pueden considerar que no son necesarios, pero que finalmente son evaluados. Entonces, hay una ventaja, pero no sé si sea tanta, ¿cierto? Porque tal vez esas personas estén un poco contaminadas. César tiene una pregunta que la voy a responder, a pesar de que ya la he respondido, porque es importante que las cosas nos queden muy claras. Soy profesional con especialización. ¿Puedo inscribirme en un cargo técnico o asistencial? Sí, puede inscribirse en un cargo técnico o asistencial, pero
va a empezar a generar experiencia no profesional. Adicionalmente, esa especialización no le va a servir para nada en la prueba de valoración de antecedentes. El título profesional no le va a servir para nada en la prueba de valoración de antecedentes. Eso es una elección muy personal, presentarse un empleo en el nivel asistencial siendo profesional, pero mi recomendación profesional es postularse de entrada a un empleo en el nivel profesional, ya que para eso se prepararon, ya que van a empezar a hacer experiencia profesional que les va a servir para ascender en el nivel profesional. Lo que se debe hacer es preparar las pruebas con exhaustividad, que en últimas lo que determina si ustedes ocupan un empleo de carrera o no es su desempeño en las pruebas escritas, que es el núcleo de todo concurso. Obviamente hay otros factores de mérito, la prueba de evaluación de antecedentes, hay unas pruebas escritas que son que evalúan competencias del ser, que evalúan competencias de conocimiento, es decir, hay variables. Pero mi recomendación siempre es que si usted es profesional, preferiblemente se presente un empleo de nivel profesional. Voy a responder esto rápidamente. Mónica tiene experiencia durante 28 años en el sector financiero, actualmente tiene 50 años. Es irrelevante que tenga 50 años. Pero bueno, tiene 28 años de experiencia. ¿Cómo miran mi experiencia laboral? Pues realmente usted es la que debe observar cómo es su experiencia laboral de cara al empleo al cual se está postulando, ¿cierto? Si el empleo le exige experiencia relacionada, usted se tiene que fijar si el empleo que usted ha ocupado tiene funciones relacionadas al del empleo de su interés. Listo. Y allí precisamente vamos a una recomendación que nosotros tenemos para ustedes y es una asesoría en requisitos mínimos y valoración de antecedentes. Nosotros ofrecemos este servicio desde Construyendo Méritos para aquellas personas que tienen dudas frente a la idoneidad de sus certificados o frente a la elección de dos empleos distintos. Aquí les vamos a mostrar un ejemplo muy rápidamente. ¿Listo? Tenemos entonces que esta persona se va a presentar a un empleo de nivel profesional. Este es el título de bachiller. No necesita aportar este título, entonces de entrada les menciono, no lo aporten. Listo. Aquí tenemos un certificado importante, acta de grado como abogado. Esto es con fecha de grado del 14 de julio del 2021. La fecha de grado es importante porque a partir de esta fecha se cuenta la experiencia profesional. Listo. Aquí tenemos nuevamente el diploma. No tienen que aportar los dos, con uno basta. Pueden aportar los dos si así gustan, pero con uno basta. Tenemos un diplomado. Este diplomado es por 144 horas. Se celebró en el 2020, o sea que en principio entra dentro del rango de fechas que son válidos para la convocatoria. Tenemos este otro diplomado de 144 horas, muy similar al anterior, pero también es en principio es válido para la convocatoria. Y tenemos este curso de formación de 40 horas, pero es de seguridad social integral, ¿cierto? Como que para la DIAN no sería muy apropiado. Estos documentos nosotros los analizamos de cara a otras convocatorias, pero estamos dándoles un ejemplo de qué consiste una asesoría en verificación de requisitos mínimos y valoración de antecedentes. Tenemos este certificado, vamos a verlo, dice, laboró en esta empresa desde diciembre del 2016 hasta enero del 2022. Un error, no indica específicamente el día en el cual se comenzó a desempeñar las funciones. Es decir, idealmente debe decir día, mes y año, desempeñando el cargo de jefe de personal. Y bueno, aquí hay una particularidad, y es que este certificado no especifica las funciones desempeñadas. ¿Listo? Y vamos a ver otras particularidades. Tenemos este otro certificado. Miren, aquí hay una pregunta que nos hacían hace un momento. Este es un cargo de judicatura, el cargo de auxiliar judicial ad honore, entre el 18 de febrero del 2021, perdón, desde el 9 de marzo del 2020 hasta el 18 de febrero del 2021. ¿Listo? Tenemos entonces allí fechas específicas y funciones. Vemos que este es un certificado completo, este es un certificado que debe dar más de 9 meses de experiencia. Ya vamos a ver cuánto da. Y tenemos este otro certificado, que es un certificado que me indica que esta persona se desempeña desde el 9 de marzo del 2021 hasta la fecha. Entonces, hasta la fecha es del 5 de diciembre del 2022, fecha de expedición del certificado.
me indica que esta persona se desempeña como asistente jurídico y tiene estas funciones que vemos allí, ¿cierto? Este certificado es válido, dice empleo, funciones, fechas precisas. ¿Listo? Válido este certificado. Vamos a ver el análisis que nosotros hacemos. Esta persona se presentó a dos convocatorias, territorial 8 y 9. Un empleo que no requiere experiencia y otro empleo que sí requiere experiencia, solamente requiere un año de experiencia profesional. Para el primer empleo, entonces vimos el título de bachiller, no lo necesita, pero bueno, si lo quiere aportar, no le da nada, pero si se siente más tranquila la persona, lo puede hacer. El título de abogado es un título que sirve para el cumplimiento de requisitos mínimos. Esta persona para este empleo presentó educación informal y experiencia laboral. No son necesarios, pero está bien tenerlos allí en el CIMO porque los documentos que yo cargo en CIMO son válidos para cualquier convocatoria. Lo que es cierto es que para este empleo que no exige experiencia, vamos a ver los requisitos mínimos, exige título profesional en Derecho y Afines sin experiencia para la gobernación del Caquetá y tiene esta asignación salarial. ¿Listo? Entonces, si aporta experiencia o aporta formación académica adicional en educación informal, no es relevante. Lo importante es que haya aportado el título de abogado que le están exigiendo, que ya vimos lo tiene. Entonces, esa persona cumpliría los requisitos mínimos para este empleo. Y tenemos el segundo empleo que ya le exige un año de experiencia profesional. Tenemos entonces allí que en educación informal el título de bachiller igual, el título de abogado igual, cumple con ese requisito mínimo. Y ya en educación informal, esta educación no se valora en la verificación de requisitos mínimos. Ya vamos a ver dónde se valora la educación informal. Tenemos entonces allí la valoración que hicimos de los certificados de experiencia. Tenemos un primer certificado que no es válido. Fue el primer certificado, lo vamos a ver nuevamente. Este certificado no es válido porque no tiene las funciones del empleo y esencialmente también porque corresponde una gran parte de experiencia que es anterior al grado. Entonces no se tiene en cuenta y también porque se traslapa con esta otra experiencia. Es decir, esta experiencia tiene fecha coincidente. Entonces, realmente esto no tiene sentido presentar estos dos certificados cuando hay uno que está bien, que es válido y lo otro es que, bueno, allí también hay una incongruencia y es que usted se desempeñó como jefe de personal y a la vez se desempeñó como auxiliar judicial ad honorem. Entonces, estas inconsistencias no se las van a cobrar, pero no incurran en ellas, ¿listo? Allí tenemos un certificado que es válido, entonces este certificado, el primero, ya aclaramos que no es válido porque no especifica las funciones de cara al segundo empleo que estamos analizando. Tenemos entonces que hay un empleo de la rama judicial que es auxiliar judicial ad honorem. Es válido en el sentido de que está bien certificado, pero no me está aportando un certificado de terminación de materias. Entonces no me va a servir porque no me está aportando ese certificado, a pesar de que yo sé que es una judicatura, por obligación debe aportar el certificado de terminación de materias. Y finalmente tiene 20 meses y 22 días de experiencia profesional con el último certificado que es válido, que indica que esa persona se desempeña como asesor jurídico. Entonces, cumple con los requisitos mínimos del empleo, pues solamente me están exigiendo un año de experiencia profesional. Ni siquiera me están diciendo si es profesional relacionado o no, no, solamente experiencia profesional y esta persona lo demuestra. ¿Listo? Vamos a ver ahora cómo le iría a esta persona para estos dos empleos en la prueba de valoración de antecedentes. En el primero no se aplica una prueba de valoración de antecedentes. En los últimos en convocatorias CNSC, para todos los empleos que no exigen experiencia, no se aplica una prueba de valoración de antecedentes. Entonces, en ese primer empleo es irrelevante lo que ella exceda a los requisitos mínimos, lo que esta persona exceda a los requisitos mínimos. Mientras que para el segundo empleo hay cosas importantes. Ni el título de bachiller ni el título de abogado le generan puntaje, porque solamente genera un puntaje lo que exceda a los requisitos mínimos. Tenemos un diplomado de 144 horas. Con este diplomado se alcanza el máximo de 5 puntos en esta convocatoria de acuerdo a las reglas de acreditación que fueron divulgadas por la comisión. Tenemos otro diplomado, pero ya se alcanzó el puntaje máximo en educación informal. En todo caso, es de 5 a partir de estos dos diplomados. Se aporta un curso de Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia. Este curso no tiene relación. Igual ya se alcanzó el tope, el puntaje máximo en educación informal, pero se aclara. Tenemos unos certificados de experiencia.
Un certificado que no tiene funciones, entonces no se toma para la prueba de valoración de antecedentes. Tampoco se toma el certificado de la rama judicial porque no tiene el certificado de terminación de materias. Y adicionalmente tenemos un certificado que sí es válido. A través de este certificado se evidencian 20 meses y 22 días de experiencia profesional. De esta experiencia se toman 12 meses para el cumplimiento de requisitos mínimos, restando 8 meses y 22 días para puntuar en la prueba de valoración de antecedentes, que equivalen a un puntaje de 26.66. Allí tenemos entonces. Miren, yo les muestro. Estamos calculando el resultado en la prueba de valoración de antecedentes para la OPEC número 2. Esta OPEC exige título profesional y un año de experiencia profesional. Esta persona con este certificado excede la experiencia mínima en 8 meses y con esos 8 meses adicionales obtendría un puntaje eventualmente de 26.66. Entonces allí está, digamos que el análisis que ustedes deben hacer a la hora de calcular cómo sería su desempeño en una convocatoria. Para este segundo empleo, esta persona obtendría 31.66 puntos por los siguientes factores. Por educación formal adicional no tiene nada adicional, no tiene una especialización adicional. Por educación para el trabajo y el desarrollo humano no tiene, no genera puntaje. Por educación informal son 5 puntos. Por experiencia profesional adicional, 0 puntos porque no evidencia, pero sí evidencia experiencia profesional relacionada adicional que equivale a 26.66 puntos. Entonces allí tenemos que esta persona obtendría 31.66 puntos, sumando los 5 puntos que obtendría por los diplomados y los 26.66 puntos que obtendría por la experiencia adicional. Le hacemos una recomendación especial de actualizar el certificado de terminación de materias porque eso le puede incrementar el puntaje en la prueba de valoración de antecedentes y esto eventualmente puede generar la diferencia entre hacer parte de un empleo de carrera o no. Es decir, este puntaje que se obtiene allí, esta diferencia, puede generar una diferencia. ¿Listo? Muy bien. Y finalmente, nosotros tenemos un completo curso virtual para la convocatoria DIAN 2022. Les voy a compartir mi pantalla brevemente acá. Este curso virtual lo van a encontrar en nuestro sitio web www.construyendomeritos.com. Allí van a encontrar cursos para convocatorias públicas de empleo y el curso de la DIAN lo van a encontrar allí habilitado ya para la convocatoria DIAN 2022. Allí yo, por ejemplo, voy a ingresar a mi cuenta personal y voy a ingresar a mi material virtual. Aquí ya estoy en el interior de mi cuenta. Aquí encuentro habilitado el curso convocatoria DIAN 2022 y este curso está integrado por 8 unidades. Incluye una gran cantidad de conocimientos, habilidades y competencias. Está integrado por lecciones en video y por simulaciones de pruebas escritas en conocimientos básicos, funcionales, habilidades y por competencias del ser. Tenemos unos módulos muy constructivos para ustedes como concursantes sobre, digamos, los asuntos, el objeto misional de la DIAN, esto es obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias. Entonces tenemos simulaciones de pruebas escritas, tenemos lecciones en video sobre los asuntos que son, digamos, que relacionados directamente con el objeto misional de la DIAN. Son más de 1.200 preguntas con sus claves de respuesta y ya en los videos, digamos que en la sección de videos tenemos videos de entre 30 y 5 minutos cada uno, en los cuales se abordan asuntos específicos que les van a generar un mayor desempeño en un mejor desempeño en las pruebas escritas. Entonces, con eso terminamos el día de hoy. Yo les agradezco mucho su asistencia. Esperamos encontrarnos en otro espacio que desde Construyendo Méritos tengamos preparadas para ustedes. Y bueno, vamos a resolver un par de preguntas. Paola nos pregunta, si tengo discapacidad, ¿dónde anexo ese certificado? En el CIMO van a tener la oportunidad de actualizar esta información. Muy bien, no tenemos más preguntas. Igual está un poco tarde y estamos un poco cansados. Les agradezco mucho su asistencia, que pasen una feliz noche. Nos vemos en una próxima ocasión. Desde Construyendo Méritos estaremos muy agradecidos para que nos acompañen en un futuro a este tipo de espacio. Una feliz noche.